Buenas a todos y bienvenidos a Smart Cloud. Hoy haremos un programa un poco diferente, con un aire un poco diferente, ya que hoy hablaremos de soluciones agénticas a nivel de orquestación eh, y sistemas, cómo está evolucionando la inteligencia artificial hacia estas soluciones, hasta estos asistentes. Y por otro lado, hablaremos intentaré compartir con vosotros mi experiencia desarrollando soluciones que me he ido encontrando y cómo he ido resolviendo la situación al tratar con estos entornos de orquestación de agentes. Por otro lado, os dejo también en la descripción un link a mi página personal con un artículo que vendría a ser el resumen de lo que hablaremos hoy, y es esa posibilidad o ese camino para cambiar hacia un entorno de orquestación de agentes para ver qué impacto puede tener en vuestras aplicaciones y realmente que podáis valorar cuándo vais a utilizar un sistema de orquestación de agentes y cuándo no tiene sentido utilizar un sistema de orquestación de agentes. En las últimas semanas, los 2 últimos meses prácticamente he tenido mucha interacción con clientes en mi trabajo porque estamos presentando la plataforma de Coro con MyFabric y en esa interacción he podido ver en qué punto están múltiples empresas en cuanto a su apartado de inteligencia artificial. Y la verdad es que he podido ver pues de todo, básicamente empresas que están iniciando, empresas que requieren ya de una implantación urgente, porque tienen bastante, la palabra igual no es descontrol, pero sí que tienen demasiadas iniciativas sin control, digámoslo así, y luego empresas también que ya quieren arrancar directamente por agentes, por sistemas orquestados de agentes para hacer soluciones. Y esto pues despertó en mí la curiosidad, ¿no? de ver cómo a niveles más directivos sí que parece que se trabaja con absolutos, es decir, se ve cómo van saliendo nuevas soluciones, como este caso OpenCloud, CloudBot, Hermes, soluciones de asistentes o de agentes multiagentes, que no dejan de ser una capa encima de un SDK de agentes, y estas soluciones eh, se asumen como el siguiente nivel o el estado por antonomasia para toda solución. Entonces se convierte en un absoluto cuando en realidad todo tiene sus pros y sus contras. Yo he sido el primero que he defendido los sistemas de orquestación. Yo utilizo un sistema de orquestación basado en Claude, desarrollado directamente sobre el SDK. Pero claro, no tiene demasiado sentido que ese sistema de orquestación sea el que dé todas las soluciones, porque realmente tiene diferentes contras. Aterrizando un poco más, os pongo como ejemplo una aplicación que he estado desarrollando los últimos 2-3 meses, que en realidad he terminado haciendo 3 versiones diferentes y que la última versión, la que está aún en desarrollo, es una versión que utiliza un sistema de orquestación de agentes. Básicamente es una herramienta, es un sistema para la respuesta a RFPs a nivel de empresa, es decir, cuando llega una oferta o llega una petición, poder dar esa respuesta de forma corporativa, de manera rápida, utilizando inteligencia artificial para poder acelerar todo proceso de venta y todo proceso, en este caso, en mi situación, que soy consultor de preventa, pues poder producir, ¿no? Tener un performance más elevado. Entonces, en este caso, analizando, digamos, el caso de uso, tiene sentido plantear un multiagente. Básicamente, analicemos el caso de uso. Un RFP, una respuesta a un pliego que sea medianamente normal o serio, pues tiene una parte administrativa, una parte técnica, anexos, plantillas obligatorias, requisitos de cumplimiento, tiene una serie de fases, una serie de partes que hay que responder y que hay que preparar.
Entonces, aquí siempre van a aparecer, para un ingeniero preventa, siempre van a aparecer las mismas tareas, divididas en diferentes fases. Una parte de extracción y clasificación de requisitos, una parte de búsqueda de antecedentes a otras ofertas que hayas hecho similares que puedas aprovechar, la generación de la respuesta dependiendo de los bloques que sean necesarios para esa respuesta, y la parte de cálculos de costes, precios, etcétera, etcétera. Cada una de estas subtareas realmente tienen contextos diferentes. Hay algunas dependencias que pueden hacer que una espere a la otra, pero en el fondo hay bastante paralización que se puede hacer una vez tengas ya la información. Esto se puede trasladar a un entorno de agentes que trabajen en cada una de estas partes. De hecho, Anthropic mismo fue quien demostró que un entorno trabajando múltiples agentes de Opus mejoraba un 90% el rendimiento que un chat simple con Opus. Pero había una trampa que no se comenta mucho, y es que en este entorno multiagente también había un 15 o 16, entre 15 y 16 veces más consumos de tokens que en un simple chat. Con lo cual, realmente lo que estás haciendo al meter el sistema de agentes es mejorar la calidad, pero también sin un uso, un control adecuado, también estás impactando en el consumo que tienes a nivel de tokens. Voy a aterrizaros ahora las tres diferentes iteraciones de lo que he estado implementando. Una primera interacción es lo que llamamos el generador de ofertas, una página web, una aplicación web implementada con Next.js, con Prisma, con un MySQL por detrás, que tiene, digamos, el flujo completo de una oferta. Es decir, tú creas un proyecto, subes la información, aparece un chatbot con el cual interactúas porque te va preguntando toda la información que puede requerir para generar la oferta, y a partir de ahí hace un análisis contextual, gestiona las secciones por otras ofertas que has tenido, tienes la capacidad de modificar esas secciones con IA, y al final genera un documento, un Word, con la plantilla de la empresa. Todo esto con la capacidad de cambiar de modelo, aunque por defecto está tan depurado que con un GPT 4.1 a nivel de costes muy eficiente ya puede funcionar directamente, tras una gateway, una serie de cachés para maximizar el ahorro de costes. Detrás de esta aplicación web, lo que hay 5 scripts de Python que lo que hacen es el trabajo pesado para crear ese documento. Sinceramente, esta aplicación funciona muy bien. Es una aplicación que cada paso tiene asociado una serie de requisitos con los pasos anteriores, y el único problema que puede llegar a tener es pues la rigidez. Estamos hablando de un paso a paso con una serie de fases que están establecidas, con una serie de partes de documento que están establecidas, lo que hace que este desarrollo para una oferta genérica sea bastante eficiente. Puedas tener la oferta redactada en pocos minutos para revisarla, modificarla y adaptarla a tu gusto y a tu criterio. El problema también que tiene es que solo genera la parte documental, y en una oferta o en un RFP, una respuesta, hay muchísima documentación, no solo la generación de oferta, también hay un estudio de costes, a veces una defensa, una presentación, con lo cual hay muchísimas más cosas que llegar a implementar. Esta implementación aún sigue en uso, de hecho la estamos mejorando, porque para pliegos, digamos, o respuestas normales, sin ningún tipo de digamos, trabajo especial, pues puede dar un resultado muy bueno. La segunda iteración que hice fue intentar dar ese salto a través de agentes en N8N. En esta interacción, pues implementé un RAG, implementé la parte de cálculo de precios, implementé esas partes, más allá de la redacción de la propuesta, directamente en un flujo de N8N. Bueno, en realidad eran varios flujos de N8N, pero apareció el típico problema
que aparece con las herramientas de flujos, y es que el coordinador de todas estas fases pues no es un coordinador excesivamente inteligente. De hecho, es bastante bajo a nivel de inteligencia a propósito. N8N no decide en tiempo real si se necesita crear un subagente nuevo, por hacerlo de alguna manera. Simplemente es lo que hay establecido en el flujo y no va a generar una nueva parte de flujo de forma autónoma. Con lo cual, realmente, aunque sí que aportaba este sistema relativamente bien, la aplicación de la web que os había comentado antes, del generador de ofertas, ya cubría con creces prácticamente todo lo que nos podía ofrecer N8N, agregaba una estructura innecesaria que hizo que lo descartásemos. Y por último, en la última iteración, que es la que ahora mismo estoy, está el Pre-Sales Agent, que el Pre-Sales Agent es una orquestación de agentes basado en Cloud SDK que trabajan por 4 fases. Una fase de discovery, una fase de sizing, una fase de creación de los entregables y iteración alrededor de las fases. En estas fases existen un total de 10 agentes, aunque esto puede variar, pueden crearse o desaparecer alguno, pero realmente lo que ocurre es que se crean alguno en alguna ocasión. Y el salto cuantitativo y cualitativo es muy importante respecto a las otras soluciones. En este caso, los agentes son capaces de detectar la tipología de la oferta, incluso tratarla con agentes diferentes si se trata de cloud público, cloud privado. Hay un agente retriever que se encarga de buscar incoherencias en lo generado y en las relaciones entre lo generado. Hay diferentes agentes para la generación de documentación, ya sea documento Word, PPTX o en el caso de Excel con estudio económico. Todas estas partes están separadas en diferentes agentes. Y esto lo que provocó de forma inmediata fue un aumento de la calidad de esa respuesta y de la capacidad en responder de forma ágil y rápida. Pero tras unos días haciendo pruebas, también me di cuenta que también provocó que el coste por token se multiplicase por 7. La cifra concreta tampoco la puedo decir porque también depende mucho del pliego y de las preguntas que hagas en este entorno de agentes, pero os puede hacer, digamos, dar un poco de referencia a ese 7-8 respecto al consumo normal de la aplicación web. Es curioso porque la respuesta está claramente por encima, es decir, la calidad de la respuesta está muy por encima de la aplicación web, pero claro, realmente hay comportamientos dentro del entorno agéntico o del entorno de orquestación que provocan este aumento de coste. Por una parte, el tema de los loops, de los loops de trabajo, que si no estableces una disciplina a nivel de agentes, lo que provoca es que muchas veces el reviewer detecta algo que no le encaja y inicia un nuevo flujo para redactar de nuevo y para volver a hacer todo el trabajo de esa parte. Por otro lado, otro problema es expansión innecesaria, ¿vale? Hay un post de Anthropic, ¿vale?, que comenta justamente que en este entorno, con el SDK y con múltiples agentes, es posible que se lleguen a crear subagentes para queries simples que no tienen ningún sentido. Entonces, Anthropic hablaba de llegar a crear hasta 50. En este caso, el entorno de Pre-Sales Agent no crea 50 subagentes, pero sí que es cierto que se generan subagentes para necesidades que no parecen que sean necesarios. Y el tercero, lo que ocurre es lo que se llama handoff, es decir, cuando un agente hace un cálculo, tiene una respuesta o llega a una conclusión, no envía a otro agente o no interactúa con el resto sacando una conclusión, sino que lo que envía es una cadena larga de pensamiento que lo que hace es que se va acumulando cada vez más esta cadena, generando un aumento de costes importante en todo el análisis. A partir de aquí, claro, la pregunta ya no es si el multiagente compensa, porque evidentemente la calidad
así lo hice, sino qué palancas tengo que hacer para que esto compense. ¿Qué es lo primero y claramente que apliqué para reducir los costes? Es el routing en cascada. Es decir, básicamente todos los agentes no tienen por qué utilizar Opus. Es una locura que utilicemos Opus para orquestador o para generador de documentos o para analizador de documentos. Para todo utilicemos Opus. No, realmente para hacer, por ejemplo, clasificación, extracción y formateo, utilizo modelos baratos como Haiku, y sí que es cierto que para el razonamiento y la consolidación ahí sí que utilizo Opus. De manera que lo primero que hay que hacer es determinar el nivel que vamos a utilizar en cada uno de los agentes, y por otro lado determinar si cada uno de estos agentes realmente necesita razonamiento. Por ejemplo, la parte de costes, la parte de calcular costes, en mi caso la hacía un agente y pasó a ser un Python que se ejecuta y calcula los costes de forma puramente matemática, porque se trata de un tema determinista que no necesita un análisis. El análisis ya lo realizan antes los otros agentes, con lo cual esa parte te ahorra tokens. La mejor forma de optimizar tokens es no gastarlos. Por lo cual habrá agentes que tendrá sentido que existan y habrá otros agentes que lo suyo será convertirlos en deterministas, en scripts o en automatismos. Otra parte que hice para mejorar fue el uso de cacheo de prompts. De hecho, Anthropic habla de un 90% de descuento utilizando prompt caching a nivel de uso de tokens. La idea, y esto también me ayudó un poco Claude para poder mejorar, era estructurar los prompts con bloques estáticos al principio, system prompts, instrucciones, y la parte dinámica ponerla al final, de manera que esto provocaba más cache hit y por lo tanto reducción de costes. La otra mejora que se puede aplicar en estos entornos es lo que comentábamos de los handoff. En vez de hacer que los agentes devuelvan toda una argumentación, toda una cadena de pensamiento, lo que hacemos es que los subagentes devuelven al orquestador un JSON estructurado, sin transcripciones. Y eso nos permite reducir tanto los output tokens como toda la parte de interacción. Lo que comentábamos antes de los loops, para poder mejorar el comportamiento de los loops, lo que hicimos fue aplicar una disciplina al orquestador. Básicamente, los prompts del orquestador escalan respecto al esfuerzo, a la complejidad. Por ejemplo, para una query simple, solo va a utilizar un subagente, no va a poder utilizar más de uno y máximo pues, 2 herramientas por MCP. Entonces, esto nos permite, metiendo en sus directrices una serie de limitantes, que no se pueda escalar hasta el infinito, o en este caso que no pueda escalar por una tarea simple a un entorno muy complejo. Luego viene la parte de convertir lo que comentábamos antes del JSON estructurado. Existe la opción de hacer lo que se llama el change of draft, ¿vale? La idea es que cada modelo, a cada paso, borra la parte del todo razonamiento, y en vez de meter una salida con párrafos enteros explicando, lo que hace es lo simplifica. Básicamente lo que hace es simplificar en pocas palabras toda esa parte de razonamiento que nos permite reducir la cantidad de tokens que van arrastrando a nivel de toda la cadena de agentes. Otra mejora que hicimos, también muy importante, es la capacidad de enrutar entre local y cloud. Es decir, muchos sabréis, y lo he estado también comentando con muchos clientes, de la aparición del último modelo de DeepSeek, que aunque es muy grande, pues el funcionamiento es muy cercano a muchos modelos Frontier, o de la capacidad de Gemma 4 de dar respuestas de forma muy, muy profesional, con una capacidad o una necesidad de cómputo realmente baja en comparación a modelos anteriores. Lo que hemos hecho es utilizar, por ejemplo, gateways como LittleLM y sistemas de enrutamiento para poder redireccionar, dependiendo de qué tipo de peticiones, ya sea
a Anthropic, en este caso, o a una modelo Gemma o un modelo DeepSeek corriendo en local. Esto lo que nos permite también es ahorrar toda esa parte de tokens innecesarios que realmente puedes estar corriendo en local para tareas mucho más simples. Como punto de mejora, esto básicamente ya nos daría un entorno bastante más acotado, un entorno que performaría ya con un consumo bueno por todos esos puntos de reducciones. A este punto le agregamos, le podremos agregar también una caché semántica que nos va a permitir a través de embeddings ahorrarnos ciertas queries o ciertas peticiones que realmente se acercan a lo que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, yo siempre digo que la diferencia entre una caché normal es si tú un modelo de preguntas hola, ¿cómo estás? Y viene otro y le pregunta buenos días o le dice buenos días, ¿vale? Es un ejemplo sencillo, pero se ve claramente, eso no tiene por qué dar caché, porque no estamos haciendo la misma pregunta, pero en una caché semántica sí, porque ambos son saludos. Con lo cual, una caché semántica configurada de forma que intente tener bastante proximidad, nos puede hacer que esa respuesta de hola, buenos días o hola, ¿cómo estás? Aprovechemos los tokens y no generemos nuevos tokens. Por último, creo que es un punto importante y una mejora que creo que puede ayudar es siempre he sido bastante flexible en el tema de el uso de RAG. De hecho, siempre he considerado que dependiendo de la aplicación y de la solución que tengas que hacer, hay que valorar muy bien el coste versus eficiencia. Incluso si solo vas a utilizar un documento, 2, 3 documentos que no son excesivamente largos, hay modelos con ventanas de contexto muy elevadas donde el coste te puede evitar toda la parte de tener que estructurar estos documentos y convertirlos al RAG simplemente pasándolos directamente en la ventana de contexto. En este planteamiento o en esta tercera solución que estaba implementando, lo que he hecho en este caso es crear un RAG agéntico. Es decir, el objetivo es que los propios agentes que haya dentro del RAG sean los propios agentes que hayan dentro del sistema agéntico son los que construyen el RAG, no ingenieros de datos. El objetivo es que en una situación normal tú tienes que llenar un RAG con información. Entonces, lo que haces es, normalmente coges PDFs, que no haces un OCR correcto de ellos, o presentaciones que tienen imágenes y no se puede sacar bien esa información, Excels con tablas dinámicas, propuestas antiguas que tienen formatos diferentes. Al final, toda esa disparidad la hereda el RAG, con lo cual lo que ocurre es que genera alucinaciones. Tiene demasiada información repetida, tiene información dispar, no es capaz de retornar la información correcta por esa, heterogeneidad de formatos y de información que hace que no funcione de forma correcta. En este entorno lo que hemos hecho es convertir la ingesta en una parte de multiagentes. Es decir, lo que hacemos es, cuando alguien sube esa documentación para trabajar con la propuesta, hay una serie de agentes que son los que analizan los documentos, independientemente de lo que sean. Hay diferentes agentes para Words, PDFs, hay una parte de otros agentes que hacen la extracción de contenido, otros que enriquecen la parte semántica, buscan la información importante de cada documento, y por último unos validadores de calidad. Con todo esto se generan estructuras de datos que son las que se insertan en el RAG para ese proyecto en concreto. Esto nos permite mejorar muchísimo el funcionamiento del RAG, porque ya viene adaptando esa información, creando las estructuras necesarias para que esto funcione de forma más efectiva. De hecho, he tenido discusiones sobre esto porque, claro, esto es un consumo de tokens importante, pero claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si haces esto en documentación que vas a consultar muchas veces, evidentemente sale a cuenta, porque lo que estás haciendo es crear esa base documental de forma estructurada y correcta,
y después la vas a utilizar muchísimas veces ahorrándote cada vez esa información en la ventana de contexto, de manera que solo vas a tener la información que requieras. Con todas estas soluciones, ¿vale? Estas 8 soluciones que hemos hablado, realmente puedes llegar a reducir de forma importante los consumos de entorno multiagente. Yo recuerdo la primera vez que probé Agent Zero con el nuevo sistema de multiagentes, que se consumió en 2 horas toda la semana de mi Cloud de Max, para que os hagáis una idea. Y el problema era que en sistema multiagéntico los prompts que tiene son descomunales. Tiene una cantidad de información por prompts que se consumían prácticamente toda la cuota, mientras que Cloud Decode sí que está bastante optimizado con eso. Entonces la comparativa de uso era descomunal. Entonces hay que tener muy claro cuando montas un sistema de orquestación para qué lo vas a montar y sobre todo dónde vas a hacer énfasis en ese ahorro de costes. Tenéis muchas herramientas. Está, por ejemplo, Cloud Decode tiene Caveman, que es un plugin que te permite reducir las respuestas de los modelos dentro del sistema a respuestas muy simples, como si fuese el hombre de las cavernas, pero esto te ahorra tokens y también simplifica. Entonces hay que tener muy claro, con los puntos que hemos comentado, cómo yo puedo mejorar el rendimiento de mi entorno. Así pues, ¿cuándo tenemos que utilizar un entorno multiagente? Ciertamente no tiene sentido aplicar un entorno multiagente para todas las soluciones que vayamos a hacer. Igual que no tiene sentido utilizar IA generativa para todas las soluciones que vamos a hacer. Hay diferentes niveles, automatismos, machine learning, deep learning, IA generativa y sistemas de agentes. Hay diferentes niveles que depende de para lo que querramos montar. Vamos a utilizar uno u otro, porque si no vamos a estar matando moscas a cañonazos. Es decir, un entorno con un agente simple, nos va a permitir tener una tarea acotada, ¿vale? Un output bajo o medio, dependiendo evidentemente de la tarea, una tolerancia a ese coste, digamos, sensible, en el sentido de que es un solo agente y vamos a tener el coste más digamos, acotado, y no vamos a tener evidentemente paralelismo, con lo cual cuando sean tareas así sencillas, simples, acotadas, sin una gran transversalidad, es mucho más sencillo y mucho más eficiente crear simplemente un agente o crear una solución para que hagan esa tarea. Evidentemente, cuando vamos a tratar múltiples tareas, múltiples dominios heterogéneos, ahí sí que sale a cuenta plantearse un multiagente. Evidentemente el output va a ser más caro, tendremos que hacer diferentes diseños para mejorar, como hemos comentado antes, ese coste. Habrá que valorar después de verlo funcionar si esa inversión es justificada, es decir, valorar realmente si todo ese coste aporta el valor que corresponde, y evidentemente nos va a dar todo ese paralelismo de forma automática. Yo os vuelvo a repetir la frase que hemos dicho antes: la mejor forma de optimizar tokens es no gastarlos, con lo cual hay que tener en cuenta y hay que decidir de forma correcta cuándo es necesario utilizar un sistema multiagente y cuándo realmente una solución simple que utilice IA generativa o no, o automatismos, es más que suficiente para aportar el valor. Como reflexión final, espero que os haya servido esta información que os he compartido, estos diferentes sistemas y modelos para poder implementar vuestras soluciones, en este caso pues un sistema de respuesta de pliego. Que tengáis en cuenta esto, que evidentemente con un sistema de orquestación vais a ganar mucha potencia, pero vais a perder en coste, es decir, vais a multiplicar el coste de vuestra solución, y que por sí solo un orquestador no es la salida a todos los problemas, no es la forma de ganar siempre, sino que la forma de ganar es una arquitectura híbrida, buscar aquellas soluciones que realmente aporten valor en el grado correspondiente. En este caso, pues para eso nosotros estamos diseñando la plataforma de Econocoma y Fabric, cuyo objetivo es eso, es orquestar soluciones, agentes, rutearlos entre diferentes entornos, agregar
sistemas como Semantic Caché o como Router o como enrutamiento inteligente de LLMs que comentábamos antes, de manera que intentes establecer tus soluciones de forma homogénea y de forma controlada a nivel corporativo. Nada más, espero que os haya gustado y cualquier duda por aquí me podéis encontrar.